Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cumbre virtual de Sabiinfancia dedicada a los primeros años de vida. Estamos felices de presentarles a Jessica Clemente para conversar sobre crecer sin prisas. Muy bienvenida, Jessica. Hola, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Quiero contarles que Jessica es activista y divulgadora del juego y la educación lenta, asesora de familias y educadores. Es fundadora de Rejuega, plataforma que promueve una educación consciente, respetuosa y lúdica para crecer sin prisas y con sentido común. Jessica, tengo que decirte que el tema que traes, que me encanta, es casi una revolución, un tema revolucionario en este contexto, ¿cierto? Casi un tema contracorriente, disruptivo para el tipo de mundo en el que estamos. Entonces estamos muy felices de que lo traigas y lo esencial. eh, ¿A qué te refieres cuando hablas de crecer sin prisa? Gracias por la disrupción que supone este título, pero es que no debería de ser en absoluto Lo sé. disruptivo, ¿verdad? Debería ser la cosa más normal del mundo si miráramos con los ojos que tendríamos que mirar a esas personitas que no porque sean bajitas dejan de ser menos personas. Cuando me refiero a crecer sin prisas, me refiero a acompañar nosotros como adultos a esas semillas en potencias que tenemos enfrente, acompañar en el tempo en que cada una de ellas necesita. Y cuando me refiero a tempo, me gusta explicarlo porque es como el de la música. Nosotros podemos tener una canción tocada en un tempo muy acelerado, tocada en su propio tempo o en un tempo mucho más lento. Es decir, la velocidad en la que se interpreta una canción, esa misma canción en diferentes velocidades. Y en la educación pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos a un niño o una niña enfrente, podemos ir educando a una velocidad astronómica, ¿no? Que es un poco al ritmo en el que estamos nosotros como adultos sumergidos en una velocidad muy rápida, todo avanza muy deprisa, bueno, lo vemos con la tecnología, se te queda obsoleto todo en 2 días, cuando antes era mucho más lenta el cambio de un electrodoméstico, ¿verdad? Y, y esto ocurre también en la educación. ¿Cómo vamos o cómo queremos? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Cómo queremos acompañar a la persona que tenemos delante? Y para eso también tenemos que descubrir cuál es su propio tempo, porque los que tenemos más de un hijo sabemos que un niño y otro son distintos, son completamente distintos. Y ahí me gusta poner, yo soy muy visual, pero me gusta poner como ejemplo una semilla cualquiera. Esa semilla trae en potencia las posibilidades de ser genéticamente lo que tiene dentro. ¿Qué necesita? Necesita de un entorno, de un conocimiento de los que están afuera, y si no, ya hará lo que sea por salir, ¿verdad? Si tiramos en el campo semillas, ya hará lo que sea, con el abono que sea, la tierra que sea, el agua que le caiga, por crecer. Y entonces, si nosotros conocemos qué tipo de semilla tenemos enfrente, podremos acompañarla de una manera mucho más adecuada, mucho más consciente, respetuosa a la genética que tenga en su interior. Para mí, crecer sin prisa es eso, es darnos cuenta qué tenemos enfrente y qué necesita para que crezca siendo lo que ha venido a ser. Y no pidiéndole a esa semilla, que quizás es de un ciruelo, que sea un peral, o que sea un pino, o que sea cuando realmente ha venido a ser un ciruelo en esta vida. ¿Sí me explico? Totalmente. Claro que sí, esa semilla, me encanta la metáfora que traes, porque esa semilla, claro, tiene cierto como la posibilidad de ser ese ciruelo, o sea, ese rosal o ese alimento, ¿verdad? O ese tomate, dependiendo del tipo de semilla, dependiendo, ¿cierto?, de cómo lo cuidamos, cómo lo acompañamos y no intentamos que sea una lechuga, etcétera. Básicamente me resueno como con lo orgánico, ¿no? Como que el ser humano debiera estar conectado con su tempo orgánico, que es la naturaleza también, pero lamentablemente, también pensando en lo mismo,
los seres humanos nos hemos desconectado un poco de ese tiempo natural o de ese tiempo orgánico. O sea, los ciclos, ¿cierto? Que miramos el día y la noche, las estaciones del año, ¿verdad? Que también nos muestran una pausa, nos dicen, uno no está siempre floreciendo, la naturaleza nos, por ejemplo, nos plantea. Entonces Tal yo no puedo cual. estar 100% productiva, ¿verdad? Sin Ujú. embargo, hoy día nos pasa eso y te lo quería plantear y por eso quería como que lo plantea, decía, wow, es como revolucionario para un momento en que pareciera que estamos como interviniendo todo, preguntándonos por qué los niños no crecen, por qué no hablan, por qué no se sacan los pañales, por qué no se aprenden el currículum, por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, estresados los padres y estresados los adultos, o sea, los niños y niñas. Entonces, todo esto como para preguntarte cómo lo hacemos, cómo nos reconectamos con ese crecer sin prisas y bueno, y empezamos a volver un poco a lo que estás planteando. Claro, tú lo has dicho, es eso, el adulto nos hemos desconectado a nuestro tempo primero, a nuestro tempo particular de cada uno. Hemos crecido, evolucionado en una sociedad donde cada vez vamos a mayor velocidad y es como te subís a ese tren y vas en ese tren, ¿no? Y te lleva. Y muchas veces ni te planteaste si era el tren que querías agarrar o no querías agarrar, pero estás metido en él. Entonces, por supuesto, como estamos metidos en ese ir hacia adelante sin quizás demasiado reflexionar, llevamos y arrastramos a los niños y a las niñas en ello. Entonces, lo que deberíamos hacer es reflexionar a qué velocidad vamos. Primero de todo, me gusta ir a esta velocidad porque nadie te dice que tengas que ir a esa velocidad, solamente que te metiste en esa corriente y fuiste. Entonces, me gusta esta velocidad. El mejor ejemplo que tenemos para bajar de revoluciones es sentarte al lado de un niño o de una niña. Si te sentás al lado de un niño o de una niña que están despiertos en su autenticidad, que están conectados con su tiempo, su tempo, su organismo, su biología, esa que nosotros hemos perdido por el camino, te darás cuenta de cuál es la revolución, y en todos los sentidos hablo de revolución, no solamente de velocidad, sino en qué revolución está mi hijo o mi hija, en qué momento vital está y a qué velocidad va. Y me parece que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando salimos del trabajo, llegamos a casa, te sentás en el suelo y te paras a observar, todo va a otro nivel, a otra, a otra velocidad, a otra temperatura, a otra sensibilidad. Cambia absolutamente todo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Primero con intención de querer hacerlo. Primero con la intención de querer parar. Y primero con la intención de decir, bueno, esta soy yo, ¿quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero acompañar? Quiero que siga estando pendiente de todas las cosas que tengo que hacer mi hijo y no poder tener un segundo para escucharlo y para mirarlo. Quiero estar pendiente de mi celular o de mi móvil y por favor que no me moleste, que sea una carga. Quiero ser consciente. A partir de estas pequeñas, grandes preguntas, podemos empezar a ver dónde nos aceleramos más o qué es lo que nos acelera para desconectarnos de a poco si hace falta de eso. Observarnos, acá está empezando a entrar el invierno, estamos en otoño, ¿no? Como el tiempo natural, orgánico, hace que me apetezca más quedarme en casa. Se hace de noche antes. ¿Por qué se hace de noche antes? Vamos camino a la invernación y el cuerpo también lo pide. Pero sin embargo le inyectamos adrenalina, le inyectamos información, le inyectamos movimiento porque afuera hay mucho ruido. ¿Y si dejamos de escuchar el ruido? Hará que nos conectamos poquito a poco a nosotros mismos y de ahí, cuando observemos a ese niño o a esa niña que tenemos enfrente, entenderemos perfectamente qué es lo que está necesitando de nosotros y de él o de ella. Y ahí es cuando ¡guau! Nos maravillamos de ver, wow, de ver ese mundo por primera vez, otra vez, maravilloso. ¿Y por qué es tan importante, de alguna forma, respetar, ¿cierto?, cada una de las etapas de desarrollo como de los niños y niñas, verlas y respetarlas?
Es muy curioso, mira, porque ¿verdad que cuando nacen hasta los 6 meses somos muy cautelosos con lo que comen? ¿No? Tenemos quien toma biberón, biberón, quien tome leche materna, después poquito a poco se le van incorporando alimentos y somos como muy, ¿no? Nos dice el pediatra hay que hacerlo, pero el resto de cosas que suceden en la vida de un niño o de una niña, no le prestamos la atención y el cuidado con que se merece esa misma alimentación con la que le ofrecemos esos 6 meses al principio. Y cuando hablamos de respeto del desarrollo, ¿por qué es tan importante? Mira, hay un juego que a mí me gusta. Os voy a traer a ver, voy a mover un pelín esto para atrás, no se me Ujú. mareen, que es el juego de apilar. ¿Sí? ¿Se acuerdan del juego de apilar? Pues el desarrollo es exactamente igual que un juego de apilar. ¿Verdad que si yo pongo una pieza, todo cuadra perfectamente, la estructura no se me va a romper, no se me cae? Ahora me tocaría la naranja, pero ¿qué pasa si yo lo acelero y le pongo otra dentro? ¿No? Que bueno, que sí, que esta tapa, pero no me encaja perfectamente. Pero me he comido una en Mm. el medio, que la siguiente, ahora no me van a ver bien, pero no encaja como tendría que quedar. Y el desarrollo es exactamente igual. Todo necesita un proceso para poder tener todas estas pilas apiladas y que cuando toque el momento de recurrir a alguna de estas informaciones que ha adquirido en el camino, esté consolidado. Y eso lo vamos a entender bien cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento, ¿verdad? El aprendizaje del movimiento es maravilloso verlo en un niño, cómo empieza a mover su cuerpo muy poco a poco para después pasar a otra posición, para después pasar a otra posición y para después empezar a gatear quizás y levantarme. Si yo no fortalezco los músculos durante todos esos meses, es imposible que me pueda levantar y caminar. ¿Y cómo camino al principio? Primero titubeando hasta que mi cuerpo poco a poco también se va fortaleciendo hasta ser erguido y caminar con seguridad. Después descubrir los saltos, después descubrir, claro, no podemos, por mucho que queramos, adelantar los procesos evolutivos. Y no me gusta hablar de procesos evolutivos porque ni tú ni yo tenemos que saber esto de procesos evolutivos. No tenemos por qué ser científicos, neurólogos, pediatras, no. Simplemente observar cómo está mi hijo o mi hija ahí enfrente, qué está descubriendo, cuál es su interés. Y en el momento en que descubro cuál es su interés, en qué momento está en el habla, ¿no? Descubro esas posibilidades de hacer que esa semilla brote como tiene que brotar. ¿Cómo? Ofreciéndole un entorno tranquilo, seguro, amado, respetado, generoso. Es ese abono que esa semilla necesita para ir creciendo en su posibilidad, tal cual ha venido a ser. Mm. Pareciera que nuestro estilo de vida está como disputando ese tiempo, esos espacios, ¿verdad? Como para poder dedicarnos a los niños y niñas. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Y también este estilo de vida o esta como cultura o sociedad, ¿cómo nos influyen los estereotipos y las expectativas en relación a la crianza? Como mirar esos dos aspectos. ¿Cómo podemos hacer? Es replantearnos otra vez cuál es mi misión como padre o como madre Mm. ante este niño o esta niña. ¿Qué es la educación que yo quiero transmitirle? ¿Basada en qué valores? Porque los valores también nos dan las velocidades que queremos llevar. ¿No? ¿Qué valores quiero transmitir a mi hijo o a mi hija? Y cuando tengo orientado el sentido, quizás no tenga ni idea cómo voy a seguir adelante, pero cuando tengo muy claro que quiero que sea un niño o una niña respetada, respetado, acompañado en su desarrollo natural, sin saber qué es lo que me depara el destino mañana, es cuando voy a poder decir, bueno, espera, que esto no toca, porque se lo he puesto y no le gusta, bien, lo saco. Esta propuesta que le hago, o quizás estoy proponiendo demasiado y es que no me hace ni caso, es que quizás no necesita ninguna de estas propuestas, pues me contengo en mis ganas en esa velocidad que llevamos, ¿no? En mis ganas de ofrecer, de exponer, de poner, de que aprenda, de que haga, y decir,
bueno, quizás voy a ir observando qué necesita y de a poco voy ofreciendo, dejando el ego quizás aparte y quedándome en mi esencia de persona que acompaña a otra persona. Y ahí los estereotipos que me preguntabas, entiendo que son los estereotipos de género. Claro, ahí traemos una educación que Y de cada uno crianza, también, perdona, de estereotipos de género, de crianza. crianza. Claro, ahí cuando, mira, cuando conectamos realmente con quién soy y qué es lo que quiero, el estereotipo se desvanece. Porque me da igual si soy Montessori, si soy educación viva, si soy Waldorf, si soy, me da igual, porque soy. Entonces, cuando lo tengo claro hacia cuál va a ser mi estilo de crianza, porque se irá conformando conforme las informaciones también que me llegan y me van vibrando, me van sintiendo bien, es cuando puedo seguir adelante. Yo en eso no soy absolutamente dogmática, no quiero ser dogma porque creo, como me pasó a mí, que tuve curiosidad por conocer qué hay más allá, qué existe allá afuera. Y eso es buenísimo, pero no me quedo con lo que hay si conmigo no va, si porque es una moda, si porque me dicen que tengo que hacerlo. No, porque si acabamos de decir que lo importante es reflexionar, saber cuál es mi estilo, cómo me siento, cómo me gustaría acompañar a mi hijo, cuáles son los valores que yo lidero en mi educación, habrá cosas que no resuenen con nosotros. Y otras de ese tipo de educación que acabamos de ver, me gusten, me lo quedo y lo hago mío. Sí creo que la educación debería de ser amasada al gusto y semejanza de cada uno y también de cada niño y niña que tenga enfrente. A mí me pasó que a mi hijo lo inscribimos en una escuela libre, magnífica, basada en el juego, y mi hijo se me perdía y no lo conseguía entender. Hasta que un día dije, bueno, es que, a ver, ¿está ahí porque yo quiero estar ahí o porque es adecuado para mi hijo o para mi hija? Y cuando me di cuenta de que no era adecuado para mi hijo y para mi hija, en este caso para mi hijo en particular, lo saqué. Lo saqué porque ¿quién estaba ahí hablando? Era mi ego que me está diciendo, no, no, porque tu estilo de crianza tiene que ser, ta, ta, ta. Perdón, puede ser que mi estilo de crianza tenga que ser, pero lo puedo seguir conservando en mi casa. Y mi hijo necesita una escolarización distinta a lo que promuevo, no, a la forma en que lo acompañaban en ese estilo de colegio. Y necesitaba algo más estructurado, perfecto. Pues en casa algo más estructurado y en su colegio algo más estructurado. No nos aferremos a las modas, porque quizás esas modas no van ni con nosotros, ni con ese hijo o esa hija que tengas. Y ahí es acompañar sin prisas, porque necesitamos de estar muy abiertos, de ser muy abiertos en corazón y mente y muy flexible para adaptarnos a las condiciones, al entorno que necesitan cada uno de ellos. Y cada uno de nosotras también, porque también nosotros cambiamos, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de ir transformándonos como adultos que somos, acompañando también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Qué importante punto, Jessica, y trascendental. En ese sentido, ¿cómo podemos entregarle ciertas luces, consejos, tips, recomendaciones sobre cómo aplicar la crianza sin prisas desde la primera infancia? Pareciera ser, como tú decías, y lo comparto, que debiera ser algo natural y orgánico, que nos ocurra, ¿verdad? Pero nos cuesta muchas veces hacerlo así. Mira, yo creo que una de las primeras cosas que nos tenemos que sacar de encima son las expectativas, que era uno de los puntos también que apuntabas, ¿no? Las expectativas externas y las expectativas internas que nos ponemos en el mundo de la crianza y la educación. Las expectativas externas son muy fuertes, las que tenemos. El mundo de la era digital, tenemos la facilidad de llegar a cualquier tipo de información y estar en todos los niveles y tener tanta cantidad de información, igual que le pasa a los niños, la sobreexposición Mm. a la información
que tenemos hace también que nos carguemos de unas expectativas que no nos tocan, que no nos tocan. Entonces, sacar las expectativas sociales, ajustarlas y por lo tanto ajustar las nuestras. Porque tenemos un ciruelo, no tenemos un olmo, no tenemos una lechuga, tenemos un ciruelo, señores. ¿Qué hacemos con ese ciruelo que nos ha tocado? Que es maravilloso, que quiere florecer como ciruelo. Por mucho que yo quiera y transforma y abone de manera distinta, que sea una pera, no va a salir. Entonces esas expectativas las tenemos que tener muy claras, que nosotros somos y venimos con unas mochilas personales que hacen que seamos en este momento la persona que va a acompañar a ese niño o a esa niña. ¿Y cómo quiero acompañarlo? ¿Con el peso de mis expectativas? ¿Se las entrego en saco? Y que cada vez que no cumpla mis expectativas, mi hijo haga cada vez se vaya sintiendo más chiquito. Por lo tanto, hago que mi hijo viva a base de satisfacer las expectativas personales. Entonces, cuando reflexionamos todo eso, es cuando podemos ir sacando, decir, no, esto no lo quiero. Yo no quiero que mi hijo se cargue con esto. No quiero. Y entonces ahí es cuando decimos, ¿y las culpas? ¿Dónde están las culpas? ¿Sí? Porque, ay, 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 ay. Ay, 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 esto no, porque lo tengo que hacer porque si no. No, las culpas, igual que las expectativas, cuanto más chiquitas, mejor. Porque lo único que hace es infundar en ese niño o en esa niña exigencias que no necesita tener. Es como si a esa semilla de repente le ponemos un ladrillo encima y claro que va a salir, va a salir. Fíjense en los que vivimos en ciudad, como las plantas salen de una rendija que de repente se abrió en el medio de la calle. Salen, van a salir, pero ¿a costa de qué? ¿Bajo qué presión? Crecer, crecerán, pero no con el tempo que vienen para crecer. Entonces revisémonos qué les estamos exigiendo a nuestros hijos, qué les estamos pidiendo. Si lo que les estamos pidiendo es por nuestra necesidad, porque muchas veces ahí lo detectamos con los enfados, con las rabietas propias, ¿no? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué perdí tanto la paciencia? Y ahí te va a ir dando pautas y vamos a empezar primero de todo dándote cuenta de que esa rabia que se infundó en ese momento, que decís, pero ¿por qué? Si este chico no me hizo nada, viene seguramente porque no te estás cuidando, porque estás rebasando tus límites, no estás poniéndolos claros y, y tenemos que empezar por ahí, por cuidarnos, por conocernos, por saber qué necesitamos nosotros ahora. Igual que te estaba diciendo antes, que averigües qué necesita tu hijo o tu hija. También necesitas saber qué necesitas tú para estar bien, para cuidar de ese árbol que ya sos, porque lo tienes que seguir cuidando. Muchas veces decimos, ¿no? Y esto lo vemos cuando viajas en avión, que en caso de problema en la cabina, en caso de que el avión entre en despresurización, Ujú. ¿eh? Ponete primero vos la mascarilla para después ponérsela a tu hijo. ¿Y te la estás poniendo en la vida real? O quizás te la estás poniendo demasiado, ¿no? Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más. Bueno, también revísalo. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Si necesitas un oxígeno extra porque no llegas. Claro. Creo que debemos de tener conciencia, de poner mirada a nuestras acciones, a esos disparadores emocionales que nos activan para saber de dónde vienen. ¿Qué es lo que nos está activando? ¿Qué es esa necesidad no cubierta que estamos teniendo? ¿Te Mm. parece? Muchísimo. Me conecto como con la necesidad del autoconocimiento, básicamente, como de las madres, padres, cuidadores, para poder también ver a otro, observarlo, eh, como esencial. Quería preguntarte, Jessica, también como a veces, bueno, ya me han pasado con todos los expositores que han traído temas preciosos, y también he reflexionado sobre... eh,
también esta línea de la crianza respetuosa y la crianza consciente para muchas personas se está transformando en un estrés espantoso. Entonces, bueno, es como, es cierto, la infoxicación, el exceso de, es como también lo que pasa, ¿cierto? Como no sé, la alimentación consciente, ¿cierto? Que hay un montón de posibilidades. Y por cierto que quizás todas las madres quieren hacerlo lo mejor posible, pero no saben cómo discriminar ante todo lo que está y de repente viene este tema de que, de la culpa, como tú decías, no estoy porteando, no sé, no estoy dándole tetas hasta los 4 años, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo otro, no estoy viendo a mi hijo, no lo estoy acompañando, no tengo tiempo, no tengo... Y al final, ¿qué hago con todo eso también? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Para justamente porque cuando te escucho, te siento, me da la sensación de que es algo como todo este trato como orgánico, como algo que uno sabe al ser como, como al parir un hijo. O sea, es difícil pensar que uno puede parir un hijo y no saber cómo criarlo, ¿verdad? Pero eso lo estoy reflexionando ahora contigo, como en esta conversación. Pero claro, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos? Porque está la exigencia estereotipada de la supermadre y está también esta otra. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo volvemos a este tempo natural? Mira, cuando hablamos de crecer sin prisa, Mm, generalmente siempre nos vamos, ¿no? Hacia el exterior. ¿Cómo tengo que hacer para que mi hijo crezca tranquilo, un tempo? Vale. Y es como te lo presenté al principio. Pero mm, es que tiene una doble cara todo esto. Crecer sin prisa es eso, y es crecer tú como persona, también escuchándote. mm, Si hay algo que nos traen los niños y las niñas a este mundo, nuestros hijos, nuestras hijas, es una transformación personal. Es una reoportunidad de volver a ser auténticamente nosotros. Dicen que la adolescencia es ese momento en el que hay una poda sináptica, ¿no? Neuronal, donde vuelven a ser ellos mismos como adultos, se reconocen, ¿no? Hay todo un cambio celular. Y yo creo que las madres sobre todo, pero también los padres a otro nivel, digo las madres porque hay una transformación ujú. corporal que quieras o no lo vives, pero seguramente aquella madre que tiene un hijo adoptivo también lo puede llegar a vivir si nos conectamos con esa transformación que nos traen como espejo constante. Primero, al sentir esa responsabilidad de, no pongo a mi hijo ahí, se queda ahí cuando es un bebé y estará bien y no estará ahí, no hay todos estos miedos que nos vienen. Bueno, pensar por qué nos vienen estos miedos también, ¿no? Es, es una transformación casi espiritual que nos traen los niños y las niñas en este momento. No solamente por el momento que estamos viviendo, que ya es trascendental, ¿no? A nivel social, planetario, pero sino también cuando constantemente nos reflejan quiénes somos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, relájate, relájate. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, porque como bien has dicho, si sabemos parir, sabemos educar. ¿Qué pasa? Que nos llegan los miedos, no escuchamos el instinto, lo dejamos apartado por todo el ruido que tenemos afuera. Pero si nos escucháramos, si realmente conectáramos, como conectan los niños y las niñas con ese niño interior que tenemos dentro, que nosotros lo tenemos evolucionado porque hemos cambiado, tenemos años encima y hemos aprendido un montón de cosas. Si conectáramos con él, nos daríamos cuenta de que no me importa lo que me digan fuera, de que estoy bien en casa, aquí, adentro. Y Mm. cuando estoy bien en casa, sé cómo poner los muebles. Lo tengo clarísimo. Y si no, los cambio de nuevo. Y no pasa nada. Entonces quitémonos las expectativas, quitémonos las culpas, pero no quitémosla así, bueno, está, no te miro. No, seamos conscientes de que eso que está ahí no nos hace bien. Y cuando eso no nos hace bien, lo dejamos afuera. ¿Verdad que no le vas a dar una pistola a tu hijo para que se ponga a jugar? ¿Una pistola cargada? No, pues tampoco te tengas en tu mente, en tu alrededor, ni esas personas que te restan energía, ni esas informaciones que te hacen cuestionarte absolutamente todo. Pero ojo, porque cuestionarse está muy bien,
Pero cuando la cuestión te lleva al miedo, al desequilibrio, a la culpa, mm, reflexionemos qué nos está pasando ahí, ¿sí? Porque quizás eso no va con nosotros. Quizás el estilo Montessori no es mi manera de educar porque no tengo ni idea, no tengo la paciencia y está bien. Entonces aceptemos radicalmente lo que somos hoy, ahora, en este momento. Abracémonos tal cual somos y tengamos compasión de nosotras mismas. Porque igual que tú tienes compasión de tu hijo, de tu hija, que tarda un poquito más porque todavía no se sabe poner, no sé, los pantalones, y dices, ay, míralo, todavía no sabe. ¿Y por Mm. qué no lo hacemos de nosotros? Es que todavía no sé qué tengo que hacer, pero me estoy buscando. Entonces, cuando aceptamos lo que somos, tomamos rienda de nuestras vidas y sabemos diferenciar esto no me sirve. Voy a intentarlo a mi manera. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si lo intento a mi manera? ¿No? Vamos a intentarlo, quitándonos esas culpas. Es que es verdad, estoy poco tiempo porque estoy mucho tiempo trabajando. Es verdad. Bueno, ¿qué necesito yo primero? Quizás un tiempo para descansar. Bueno, ¿me lo puedo dar? Hoy quizás no, dale, pero tengo que buscarme ese tiempo para descansar. Porque cuando yo recupere ese tiempo para descansar, es cuando me voy a sentar delante de mi hijo y me da a dar igual si no está la comida hecha, si tengo que poner la lavadora, me va a dar igual porque voy a estar conectado. Voy a saber cuál es mi necesidad atendida, que está atendida, y la necesidad que tengo, que mi hijo necesita ser atendida en ese momento, que es mi presencia quizás. Pero mi presencia de verdad, mi presencia real, no mi presencia o mi presencia cocinando, ¿sí? Entonces la culpabilidad se va a ir disolviendo. Siempre tendremos esa duda de que lo estoy haciendo bien. Y claro, hasta que nos muramos, o hasta que mi hijo o mi hija no tenga la carrera que desea, o la vea feliz, pero siempre en algún momento también habrá un momento de bajón de mi hijo o de mi hija en el futuro. Entonces, eso es incontrolable, es vivir con la incertidumbre, como nos estamos acostumbrando a vivir ahora, ¿no? Mm. Con este virus que tenemos en la sociedad. Pues es igual, tú no vas a saber qué le va a pasar a tu hijo o a tu hija. Tú no quieres que tu hijo vaya a un psicólogo, pero escúchame, es imposible hacerlo a la perfección porque es que no somos perfectas. Entonces, date tiempo para crecer también, sin prisas, escuchándote y escuchando al niño o a la niña que tienes enfrente. Claro, es también como aprender si yo también, qué tipo de semilla soy yo. Soy un ciruelo, soy un rosal y me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto. Quiero, no sé, lo que hablamos al inicio, quiero que sea Montessori o quiero que quiero portear o me viene bien esto o no, dependiendo también de darme cuenta si yo soy también o un ciruelo o un rosal y qué necesito como madre, ¿cierto? Entonces, la misma metáfora aplica para todo al final. Es que al crecer sin prisa es para la familia en general, Mm. porque crecemos creando ese microclima, esa micro familia, esa microeducación que crecerá conforme nosotros crecemos, conforme nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hijos. Porque el ser humano está tan bien desarrollado que no viene todo a la vez. Mm. Mira, mi hijo está entrando a la adolescencia y me estoy dando cuenta que toda esta niñez, ese periodo de infancia, es como el entrenamiento para mí para poder sostener todo lo que va a caer ahora. ¿Sí? Mm. Y en eso bajo de etapa, pero fíjate, cuando tienes un niño y lo llevas en brazos, ¿no? Y lo agarras, lo levantás y se lo das a otra persona y a los 2 minutos decís, pero ¿cómo pesa este chico? No, y vos decís, pero a mí no me pesa nada. ¿Por qué? Porque todos los días te estás entrenando y venís entrenando de gramo a gramo que va adquiriendo y para vos es un entreno constante que ahora lo levantás sin problema hasta que ya llega un momento, ¿no? Que ya no lo podés levantar, pero no te pesa tanto como a Mm. otra persona cuando se lo das en ese momento. Y es exactamente igual, pasa igual, ¿no? Y en lo que decís también de descubrir quiénes somos, porque quizás eras un ciruelo y te trataron como una pera, un peral, ¿no? Y te has crecido creyendo que eras un peral y realmente sos un ciruelo. Entonces, redescubrirte en esa autenticidad tuya es fundamental.
Y la vas a descubrir si tenés presencia y conciencia de ver a tu hijo o a tu hija. Si te dejas ser un poquito ese tempo, si te dejas ser un poquito ese maravillarse, cuando descubren las cosas que descubren, es cuando vas a ir reconectando con ese niño o esa niña que tienes dentro, sin forzarte. Porque cuando forzamos las cosas, como acabamos de decir, con esta pirámide, si Mm. forzamos, nos vamos a ir dejando pedacitos en el camino que después vamos a tener que volver a buscar para colocar en esta pirámide que se crezca fuerte y fortalecida. Creo que la mirada como desde qué tipo de madre soy, o sea, o en la que me voy convirtiendo, dependiendo si me gusta o no hacer esto, si me hace sentido o no, la siento más liberadora y constructiva a veces que construirnos desde afuera, lo que estás planteando, porque a veces me quedaba un poco esa duda. Qué difícil como hacerlo con todo esto que está afuera dando vuelta. Pero si yo voy mirando, si a ver si esto me gusta, si yo soy un ciruelo, para seguir con la metáfora, y voy a probar si me gusta, como decíamos, este tipo de educación o este tipo de crianza o este tipo de actividades o este tipo de juego también. ¿Qué tipo de maternidad o qué tipo de madre, no maternidades quiero decir, soy yo? A lo mejor me gusta mucho jugar, a lo mejor me gusta jugar de otra manera, como también hacer ese autodescubrimiento de quién es uno, y lo siento súper bonito desde ahí, como el que está. Claro, sin forzar, porque quizás en la pareja, si vivimos en pareja, uno es súper juguetón, siguiendo un poco el ejemplo que tú Mm, pones, y yo no soy tanto, ¿no? Y entonces nos entran como recelos también, ¿no? Decir, bueno, yo quiero jugar, ¿no? Porque quiero que mis hijos también jueguen como juegan con el otro. Y quizás no es tu papel en ese momento. Quizás tú no juegas de esa manera, juegas de otra. Quizás eras más introspectiva, quizás eres más de ponerte a dibujar en chiquitito y en tu ambiente y en tu círculo, sin explosión, ¿no? Y la otra persona es explosiva. Y está bien, y está bien, porque si nos validamos comparando, que ese es ujú. otro gran problema, con el vecino, con mi pareja, con la que sale en Instagram, con la que habla de no sé qué, con la que habla de cuál, vamos a estar chocándonos constantemente con nosotros mismos, porque vamos a intentar perfeccionar algo que quizás ni somos, ni queremos, ni necesitamos. Claro. ¿Por qué tenemos que comprar todos los cacharros que nos venden cuando los bebés nacen? Si solamente necesitan la teta de mamá o el biberón, nuestra cama y nuestro regazo y no necesitan nada más. Pues esto es igual. ¿Por qué me tengo que comprar todo lo que me ofrecen fuera? ¿No? ¿Por qué me tengo que comparar con todo lo que hay afuera? ¿Por qué no me miro y lidero por primera vez quizás la educación que yo quiero? Y ahí despierto. Claro que sí. Hace también unos días, hablando con otra experta, que me llama este tema, hacer una conexión. Hablábamos sobre el temperamento, la importancia de conocer el temperamento de los niños y niñas desde que nacen, justamente porque ella decía que, ella se llama Andrea Cardemil, ella decía que todos nacemos con un temperamento que es algo biológico, y por lo tanto saberlo, por ejemplo, entender que un niño a veces chiquitito, que en un cumpleaños contaba, uno puede mirar que los niños funcionan de maneras distintas, ¿cierto? Uno que está allá arriba de la torta, otro que está detrás de la silla, detrás de la puerta, que no quiere conectarse, ¿cierto? Pero voy con este ejemplo porque a veces uno como padre quisiera como que, ¿por qué no se relaciona? ¿Por qué no interactúa? ¿Por qué es más retraído? Etcétera. Y tratamos siempre como de normalizar sin entender cuáles son como los rasgos de temperamento que están en los niños y los adultos. Hago la comparación también en el tema de la maternidad, ¿cierto? Que es lo que me hace como hacer el clic ahora, como lo mismo al final, es como una práctica que uno podría poner en todo. A lo mejor a mí no me gusta andar, portear, no me gusta porque, no sé, me siento como, a lo mejor tengo un tema de, no sé, cierto, ¿cómo se De llama? De tacto, de sensibilidad, sensibilidad táctil. extrema, que me Ujú. genera algo, entonces, pues, pero si yo me conozco que soy así, no genero un problema o una crisis dentro de mí con ese tema, sino que sé cómo soy. Y así todo, ¿cierto? Si yo sé que soy más como introvertida, si yo sé que soy más tranquila o que sé que soy muy extrovertida, ya me conozco, me imagino que y desde un lugar orgánico, de nuevo, podemos hacer ese tema. Entonces,
Me gusta como también como trasladar ese contenido y esa visión a esto que estamos conversando. Total, total. Es que el conocerte hace que puedas ser para el otro en autenticidad también. Mm, Em, y también hablamos de los valores, ¿no? Los niños y las niñas aprenden a base de ejemplos, por mucho que hablemos, a base de observarnos mm, y también del entorno que le creemos, pero ese entorno se crea a partir de los ejemplos que les estamos dando, ¿no? Y si nosotros nos queremos impostar algo, estamos enseñando a que vivir significa impostar algo, ¿no? Y esto es algo también muy importante a tener en cuenta. Saber cuál es tu carácter eh, es saber quién eres, es descubrirte en tu esencia. Y por otro lado, me gusta que lo digas porque yo tardé mucho tiempo en darme cuenta. El descubrir el carácter que nace en cada uno de esos niños, que viene en la semilla, mm, te quita un peso de encima, porque no es por tu culpa. exacto. Porque yo decía, no, no, es que tiene que ser por mi culpa, porque algo hice mal, que algo hice mal. No, perdona, es que Él es. Esa semilla trae consigo cosas genéticas que lo son. Podemos ir acompañándolo, ¿no? Para que, poniendo tutores en ese palo, para que crezca lo más naturalmente posible, sostenido, querido, pero es Él. Es Él. Quizás tú quieras portar, pero la hipersensibilidad la tenga tu hijo y no quiera. No es que te Claro, rechaza también. a ti como hijo, no, Exacto. sino es que no puede el contacto físico o ese contacto tan a piel a piel. Quizás necesita una separación, ¿no? Crecer Claro. sin prisas es eso, es exactamente eso, descubrirnos en el tempo de cada uno, sin tener que estar pendiente constantemente del exterior, de vivir para afuera. Vivamos para la naturaleza interna que somos. Vivamos para la naturaleza real, porque somos parte de la naturaleza que tenemos en el exterior. Y sincronicemos, porque en el momento en que sincronizamos es como cuando te das ese abrazo mágico con esa persona, ¿no? A mí me viene mi pareja, que me dan esos abrazos que dices, ¡guala! Claro, necesitaba eso, ¿no? Que te trae a Claro. tierra, te trae a las raíces, te trae a tu potencial. Pero ¿qué nos pide la sociedad? Que vivamos para afuera, Mm, que enseñemos, que veamos. Es que ni siquiera te creas lo que yo te digo, créete lo que tú sientes. mm. Ya está. ¿Qué te resuena? ¿Qué te mueve? ¿Qué te genera? Tenlo en la cabeza y con el tiempo encontrarás el sentido. No forcemos, igual que no podemos forzar esa semilla. No puedes forzarte a conocerte ahora mismo. Ahora me tengo que conocer, me voy a sentar, voy a escribir. No, descubrite con tiempo. Y el día a día te pone circunstancias para decir, hey, ¿eso qué fue? Uy, ¿aquello qué es? Pone mirada, mirada compasiva y aceptando que hoy eres lo que has venido a hacer y puedes cambiar mañana. No significa que hoy mala madre no eres, seguro, pero seguro que hay algún aspecto que te gustaría cambiar. Bueno, puedes hacerlo, pero escuchándote, no impostando lo que vienen a decirte de afuera que tienes que hacer, escuchándote. Claro. Esa distinción de la que estábamos hablando, como me gustó muchísimo porque permitía, por ejemplo, que uno dijera, no es que yo tenga rechazo a mi hijo en el ejemplo que estabas dando, ¿cierto? Sino que soy sensible al tacto, o soy sensible al movimiento, o mi hijo es sensible, o yo, ¿cierto? Soy de una manera, y eso transforma finalmente todo, cómo lo entiendo, cómo lo acompaño, cómo lo aproximo tanto a mí misma como al otro. Me quedo mucho con esto, lo pongo porque siento como que al menos lo que me ha hecho aprender también estar conversando contigo, Jessica, me genera esa apertura, como de hacer ese autoconocimiento,
esa introspección, encontrar y también ver desde donde yo a lo mejor no es que tenga un rechazo a hacer voy a poner el tema del apego, es que soy de esta manera. Y creo que eso, nada, me genera un alivio inmenso, ¿verdad? Y bueno, espero también que para quienes están Pero mirándolo, soy ahora, eso también es importante, soy ahora, porque tú claro, también puedes transformarte en este colecho de familia que estás creando. Y quizás de repente claro. se te pueden despertar aspectos que los tenías dormidos, como decir, ay, me está gustando esto que me toquen. Y Ujú, abrirte también a las posibilidades de explorar esas cosas nuevas que vienen a traerte tu hijo o tu hija. ¿Sí? Soy claro. hoy, pero mañana sigo transformándome, tengo las posibilidades para escoger hacia dónde quiero ir. Y ahora que has dicho eso, me ha venido, ¿no? Mm, Estamos tan pendientes de la información que hay afuera y descubrir qué hay afuera que no paramos a descubrir qué hay adentro. ¿Te has Sí, dado cuenta? sí, ¿Quién soy? ¿Tengo hipersensibilidad? ¿Soy sensible? ¿Por qué lloro tanto? Yo he descubierto con mis hijos que soy una persona paz, altamente sensible, que no entendía, porque con todo lloraba o con todo se me ponía la piel de gallina. Y es fantástico. Y hoy la abrazo como un valor increíble que tengo y que no claro. conocía. Pero Es que también cambia necesité mi todo. tiempo. Claro, cambia todo, porque me imagino que antes a veces uno se cuestiona por qué soy así, y por qué lloro, y por qué me sensibilizo, y por qué no puedo, no sé, sostener esto, y cuando ya uno entiende, dice, bueno, no desde ese lugar, sino que es de un lugar cariñoso de apertura, ¡guau!, se transforma todo. Y bueno, El ojalá podamos, conocimiento es poder y transformación. El conocimiento es camino. Saber quién somos hace que podamos liderar mejor nuestras vidas. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos también. Saber quiénes son y qué están construyendo ser les da empoderamiento. Saber hacia dónde quiero ir. Y eso es, creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer y que les podemos hacer. Acompañar sin prisa en ese descubrir de lo que somos. ujú. Jessica, todas las familias que te ha tocado acompañar, madres, padres, ¿cuáles son como los desafíos, las inquietudes a los que se enfrentan con mayor recurrencia para poder implementar este tipo de crianza? Bueno, lo primero que les hago ver es las expectativas que se ponen, Mm, los ritmos y las expectativas y las exigencias, tanto para nosotras mismas como para la infancia. En cuanto descubrimos cuáles son esas exigencias, esas expectativas, tomamos responsabilidad, tomamos conciencia. Y cuando tomamos conciencia es cuando podemos redirigir hacia dónde queremos ir. Pero lo que sí noto es que cuando sacamos esas expectativas, la gente empieza a fluir. Es increíble. A veces que me transmites paz, ¿no? Es que la paz la tienes tú. Solo que necesitas quitarte todo el ruido que tienes alrededor para darte cuenta de que la paz está en ti. Y ahí es cuando empiezas a reequilibrar tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Lo pones en equilibrio y a decir, mira, es que soy esto. No va mi corazón por un lado, la mente por el otro y el cuerpo por el otro. No, está todo equilibrado, igual que lo equilibran los niños, ¿no? Entonces revisemos, me gustaría que pusierais, podríais como ejercicio tener 1 o 2 días registrando, ¿no? Esas cosas que te activan, que de repente te hacen ponerte nerviosa, que te hacen enfadarte, que te hacen y revisar qué necesidad mía no está atendida ahí. Quizás son mis prisas porque me tengo que ir corriendo y tengo que ir corriendo a llegar a una hora a mi casa, ¿no? Perdón, al trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y hacer una lluvia de ideas, ¿qué puedo hacer para solucionar eso? Quizás es levantarme media hora antes, quizás es levantar a mis hijos media hora antes, quizás es ponerme una música que me gusta, quizás es mm. tomarme 10 minutos para tomarme un café tranquila sin ruidos. Es atender a las necesidades personales y a las necesidades del otro, descubriendo que esas cosas que se activan están en base a necesidades no cubiertas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Estás hablando mucho sobre educación lenta, ¿cierto? ¿Puedes contarnos más o menos de qué se trata? La educación lenta es acompañar,
siguiendo los tempos naturales de cada uno, propios y del niño a la niña que acompañamos. Es poder ver dónde estoy y cuál es mi siguiente paso a descubrir. Es no tener miedo a las posibilidades que pueden surgir en mi día a día y a cogerlas con amor y gratitud porque me están enseñando un nuevo proceso, una nueva hoja que se me abre, una flor que está por venir en mi peral, en mi rosal o en mi lo que sea. Es conectar con nuestra esencia. Ujú. ¿Hay alguna herramienta, Jessica, que podamos compartir a los padres, madres, cuidadores para poder ir poco a poco implementando esta crianza sin prisas? Primero, ser consciente de lo que soy. ¿Quién soy ahora? Pregúntate, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cómo estás atendiendo tus partes personales, tu amor, tu pareja, tus amigos, tu profesión, tu vida social, tu ocio, tu juego? Saber cómo estás hoy, ahora, en este momento, es tu punto de partida para poder a partir de ahí reajustar eso que te está resonando mal. Y cuando eso que te está resonando mal lo corriges, todo empieza a equilibrarse, a vivir con coherencia. Porque educar sin prisas es vivir con coherencia contigo mismo, con lo que tú dices, con lo que tú haces y lo que tú sientes. Y cuando esas tres partes confluyen, es muy fácil dejar que el que tienes al lado también confluya de esa forma. Revisémonos, hagamos un estudio de cómo estamos, qué tenemos que cuidarnos, ¿no? Ese autocuidado. Yo siempre lo que suele salir es el autocuidado, como la pata más abajo. Pues, ¿qué puedes hacer hoy para dedicarte un momento para ti? Porque la mascarilla te la tienes que poner tú primero. Educarte tú, cuidarte tú para poder educar. Y no es egoísmo, es un acto de amor y generosidad hacia ti misma. Y cuando eso lo tienes cuidado, el resto va a fluir. Ujú. Jessica, ¿te gustaría compartir tal vez un último mensaje con todas las familias, padres, madres, cuidadores que te están viendo? Pues yo diría que socialmente, históricamente, estamos viviendo en un proceso de transformación que a todos en unas circunstancias, momentos, área de nuestra vida nos está tocando. Creo que es un momento fantástico para poder transformarnos e ir a ese camino al que queremos liderar educativo. Sé consciente cuál es la transformación que te trae este cambio. Deja de lado los miedos, la incertidumbre, los problemas económicos que hay. Fíjate a ti misma qué te está tocando esta transformación, qué te trae, qué regalo te está trayendo, porque lo podemos tomar como regalo. ¿Qué regalo te estás trayendo para transformarte personalmente? Y a partir de ahí, acógelo, ten compasión y toma las riendas para seguir el camino, liderándolo como tú quieres. Muchísimas gracias, Jessica, por tu sabiduría, por tu experiencia, por tu corazón gigante, por tu bondad, por todo lo que nos has transmitido. Y a mí, bueno, también te doy las gracias porque tengo siendo mi corazón gordito, feliz, como que livianita, y eso te lo agradezco y espero que así como a mí, a muchas, muchas mujeres también les traiga tu mensaje esa apertura, ¿cierto? Y esa tranquilidad. Así que te agradezco que estés nuevamente aquí en la Cumbre de Sabe Infancia. Un placer y un beso enorme de calma y tranquilidad para todos los que nos están escuchando. Así es. Bueno, si quieren conocer más sobre Jessica, pueden revisar su biografía en esta misma página, pueden ir a sus redes sociales, sitio web y también pueden dejarle mensajitos, preguntas aquí mismo que ella podrá contestarle de acuerdo también a su tiempo, pero ahí van a estar. Y bueno, los dejamos Gracias. invitados, invitadas a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos y juntas el mejor comienzo para nuestras niñas, niños y niñas.